Dos ideas con una lata grande de galletas o caramelos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial te muestro cómo hacer hermosas manualidades para decorar tu casa con una simple lata como esta y otros materiales reciclados. Para la primera idea vamos a utilizar esta parte, la pieza más grande de la lata. La vamos a pintar toda, pero antes de pintarla la voy a lijar con esta lija fina por toda la superficie. De esta manera la pintura se fijará mejor. También antes de pintar le voy a rebajar esta parte de aquí, este borde que está como un poco salido. Simplemente lo voy a aplastar con ayuda de un alicate. Esto es a gusto de cada uno, lo puedes dejar así, plano, o dejarlo con su forma original. La verdad que se aplasta súper fácil y para trabajar y decorar es mucho mejor. Termino de aplastar toda la lata. Ahora ya está lista para pintarla. Yo voy a utilizar esta pintura a la tiza o chalk paint en color flor de jazmín. Me encanta este tono, pero tú la puedes pintar del color que prefieras. Le voy a dar una primera mano a modo de imprimación utilizando una brocha. La idea es cubrir bien toda la superficie. Y pintamos toda la lata, por dentro, por fuera y por debajo también. Cuando la pintura se haya secado, le vamos a dar una segunda mano de pintura, pero esta vez usaré una esponja. De esta manera la pintura no quedará con marcas así de los brochazos que pueda dejar la brocha. Pintar con una esponja es muy fácil, mira cómo lo hago. La esponja va a dejar esta textura así mientras está mojada, pero luego al secarse quedará más liso. Vamos a ser generosos con la cantidad de pintura que aplicamos para que cubra completamente la lata. Mira cómo quedó después de que se ha secado. Aunque claro, la técnica de la esponja solo la voy a aplicar por fuera de la lata. Otro material que voy a reutilizar es este mantel de madera o bambú. Lo voy a reutilizar porque está viejo, está roto y también un poquito manchado. Pero me encanta para esta idea. El mantel lo vamos a cortar según la altura que queramos hacer esta creación. Marcamos el lugar por donde vamos a cortar. Podemos usar un cúter o si prefieres también unas tijeras. Yo lo corté con la tijera y es bastante fácil. La otra pieza que me sobra la voy a guardar para futuras creaciones. Yo calculé la altura que voy a cortar el mantel aproximadamente del alto de un tubo o rollo de papel de cocina. Voy a colocar un plástico para no manchar mi mesa. Y el mantel lo voy a pintar con la misma pintura a la tiza. Primero lo voy a pintar todo con la misma brocha, procurando cubrir bien toda la madera. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Antes de que la pintura se seque, le voy a pasar un alfiler entre las tablitas de madera porque quiero que se vea bien la separación. Cuando se haya secado, le damos la vuelta y lo pintamos por el otro lado. Dejamos secar y le vamos a aplicar una segunda mano de pintura con la misma esponja. De esta manera le vamos a dar un mejor acabado.
Cuando la pintura se haya secado, le damos la vuelta y lo pintamos también por el otro lado. Antes de pegar el mantel, vamos a decorar la lata. Podemos pegarle detalles decorativos a gusto de cada uno, por ejemplo, encajes, cintas, cuerdas, lazos, flores, etc. Mira qué bonito se ve con estos ejemplos que te doy. Coméntame con cuál de todos preferirías hacerlo. Yo voy a reutilizar este hilo o cuerda de yute que era de la tela de un saco de patatas y voy a tejer una trenza sencilla. Hacer la trenza es muy fácil. Vamos a utilizar varios hilos porque quiero que la trenza me quede un poquito gruesa. Así que primero con un puntito de la silicona voy a pegar para unir todos los hilos. Lo sujeto a una tabla y ahora voy a separar todos los hilos en 3 grupos iguales y tejemos la trenza. Calcula que la trenza sea lo suficientemente larga como para poderla pegar por toda la parte de afuera de la lata. Al final cierro los hilos con un puntito de pegamento. ¿Qué tal? ¿Qué te parece cómo quedó? Tú puedes hacer una igual o utilizar el detalle decorativo que quieras. Vamos a pegar la trenza en la lata justo encima de la parte que estuvimos aplastando con el alicate. Si tú prefieres, puedes poner una trenza un poquito más arriba o una más pequeña un poco más abajo. La parte decorativa la dejo a tu gusto. Escríbeme un comentario cualquier idea que se te ocurra. Pegamos bien la parte donde se unen los extremos de la trenza para evitar que se deshilache. Como detalle decorativo le voy a pegar estas preciosas flores que hice con una tela de saco de patatas. En la descripción del vídeo y en el primer comentario te voy a dejar el enlace al vídeo donde te mostré cómo hacer estas lindas flores. Listo, me encanta cómo se ve. Ahora vamos a pegar el mantel de madera. Lo metemos en la parte de adentro para que quede como un cilindro grande. Y vamos a pegar el mantel a la parte de adentro de la lata. Escríbeme en un comentario si te gustaría que trabajara con algún material en particular. Por ejemplo, si prefieres más de cartón, latas con telas, el vidrio. Vamos a procurar que el mantel se quede bien pegado a la superficie de la lata. También vamos a poner un poco de pegamento en los dos extremos del mantel para unirlos bien. Al final del vídeo te voy a mostrar varias ideas o funciones de para qué hicimos esta manualidad. Veamos ahora la idea número 2. Aquí vamos a reutilizar la tapa. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra pieza. Primero la vamos a lijar y luego la vamos a pintar. Te recuerdo que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo te pido por favor que me regales un me gusta, me escribas un comentario y compartas mis ideas. Dejamos secar bien y ahora viene la parte decorativa. Voy a reutilizar otro mantel igual de madera, pero esta vez lo voy a cortar un poquito más pequeño.
La medida será aproximadamente la de un rollo de papel de baño. Cortamos y la otra pieza la guardaré para futuras manualidades. Pintamos el mantel de la misma forma como lo hicimos con la primera idea. Para decorar voy a hacer una trenza, pero esta vez será un poquito más delgada. Y la vamos a pegar por la parte de afuera. Ahora le pegamos el mantel por la parte de adentro de la lata. Comprobamos que toda la pieza quede bien pegada. Y también pegamos por aquí. Y como detalle decorativo le voy a pegar una flor, pero esta vez con 3 niveles de pétalos. Listo, ¿a que es súper fácil? Me encanta cómo se ve. ¿Qué te parece esta idea? ¿Tú lo harías de una forma distinta? Mira cómo quedaron cada una de las manualidades. A mí me parece que se ven muy bonitos. ¿Tú para qué crees que sirven este par de ideas? ¿Qué funciones les podemos dar? Escríbeme en un comentario cualquier cosa que se te ocurra. Si le cambiarías alguna cosa o si lo harías de una manera diferente. Ah, y sobre todo, si reutilizarías otro tipo de materiales reciclados. De todas formas, si no te gustan las flores, también les puedes, por ejemplo, decorar con un lazo o lazada como esta. O quizás ponerle un lazo más arriba, otro más abajo. Este tipo de lazos están hechos también a partir de una tela de un saco de patatas. Mira qué lindo se ve si lo combinamos, por ejemplo, con un encaje blanco. Podríamos pegarle el lazo aquí y el encaje pegárselo por toda la parte de afuera. O combinar, por ejemplo, con 2 tipos de cinta de tela de 2 tonos diferentes, haciendo por ejemplo un contraste. En la descripción y en los comentarios te dejo el enlace al vídeo donde te muestro 10 formas diferentes de hacer este tipo de lazos. Veamos ahora algunas funciones, por ejemplo, como portarrollos para el papel de cocina, para cubrir una maceta con flores naturales o artificiales. Lo bueno de esta idea es que lo puedes hacer un poquito más alto o un poquito más bajo, dependiendo del tipo de maceta que le vayas a poner dentro. Si quieres ponerlo para flores naturales, puedes poner un envase o un bote de vidrio y así lo puedes llenar de agua. ¿Y qué te parece, por ejemplo, si le metemos unas luces LED dentro? Así tenemos una preciosa lámpara. Mira cómo se ve. Tendrías una lámpara súper original para el salón de tu casa o también para el dormitorio, ¿no te parece? De todas formas, escríbeme en un comentario si se te ocurre otra idea para la que podemos utilizar este tipo de manualidad. A mí me parece que se ve súper linda. La segunda idea sirve, pues, por ejemplo, para poner el rollo del papel de baño. También como un florero un poco más pequeño, que puede servir perfectamente como un centro de mesa. Las mesas para una boda, un bautizo, una comunión. Es fácil, rápido, bonito y todo con materiales reciclados. Y probando también le ponemos unas luces LED y quedó precioso. Este tipo de lámparas también sirve para decorar cualquier rincón de tu casa o para decorar cualquier celebración. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estas 2 ideas y sobre todo que se animen a hacerlas.
Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Es por eso que para este vídeo te pido que me regales un me gusta, me escribas un comentario, compartas el vídeo con tus amigos por las redes sociales, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis ideas. Recuerda también pasarte por mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo para decorar, vender o regalar, que estoy segura te servirá de ayuda. También quisiera dar las gracias a todas esas personas que me apoyan cada vez que subo un vídeo con sus me gustas y sus lindos comentarios. Muchísimas gracias. Y escríbeme en un comentario con qué material te gusta más que trabajemos. Si prefieres las latas, el papel, el cartón, la madera, las telas. Así puedo hacer más vídeos que les sirvan de ayuda. Y como siempre, les espero en el próximo. ¡Chao!